mis hermanos de Hagamos la Palabra de Dios, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida nuevamente. Hoy viniéndoles a compartir, mis hermanos, algo que nos ha afectado a muchos y a muchos nos sigue afectando. Y es lo que dice en Hebreos 12:15 y habla sobre las raíces de amargura. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, cuando hay una raíz de amargura en nosotros, empezamos a ofender a nuestros hijos, empezamos a tratar mal a nuestra esposa, tenemos problemas con nuestros compañeros, y tantas cosas que se dan a nuestro alrededor, mis hermanos, porque nosotros las provocamos, porque en nuestros corazones hay algún resentimiento y lo que le llama la palabra de Dios, raíz de amargura. Y dice que por eso podemos de alcanzar la gloria de Dios, la gracia de Dios. Y lo que les compartía, contaminamos a tantas personas, porque los tratamos igual y si es a nuestros hijos se lo transmitimos y ellos van a ser igual que nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos provoca la raíz de amargura? En algún momento de nuestra vida alguien nos ofendió o nos humilló y eso provoca un dolor en nosotros que fue convirtiéndose en una raíz de amargura que se va manifestando con mal carácter, con enojos, nos deprimimos, nos resentimos, tenemos miedo a realizar algo, nos volvemos susceptibles, pensamos que cuando la gente dice algo lo está diciendo por nosotros, si nosotros le ponemos nuestro nombre entonces nos lo agarramos nosotros y nos provoca problemas con ellos. Hay momentos, mis hermanos, que nosotros no aguantamos ni nuestro propio carácter, porque es tan fuerte lo que hay en nuestro corazón que no lo podemos controlar y no lo entendemos, no sabemos qué nos está pasando ni qué lo provoca. Mis hermanos, yo les quiero compartir lo que yo experimenté. Cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, mi abuelita, la mamá de mi mamá, me decía que yo no servía para nada, que yo era una porquería, que yo era egoísta y que yo no iba a lograr nada. Y entonces, mis hermanos, eso vino a afectar mi vida conforme fui creciendo. Yo siempre estaba a la defensiva porque pensaba que siempre venía alguien a ofenderme. Pensaba que siempre me iban a tratar mal. Pensaba cuando quería hacer algo que yo no servía para nada, que no tenía la capacidad de hacer nada. Porque eso era lo que había grabado en mi corazón. Y aparte de eso, lo que yo le ponía, que eran muchas otras cosas, y eso me venía a afectar. Cuando yo tenía alguna idea, la compartía con alguien y me decía, no se puede, no lo vas a lograr. Yo me deprimía y me enfermaba y decía, yo no sirvo para nada. Y eso afectó mi vida por muchos años. Llegando yo al Señor, conocí a un hermano anciano, se llama Jim DeGolier. Lo conocí en Guatemala, se fue de misionero a Ecuador. Y un día le compartí lo que yo vivía. Y él me dijo, mira, vamos a orar. Y si viene a tu mente alguna imagen, tú me avisas. Paramos y vamos a orar por eso. Y así lo hicimos, mis hermanos. Y sí vino una imagen a mi mente. Y entonces yo aprendí por medio de esa forma en que él me enseñó a orar. Y cuando tenía algún problema venía ante el Señor y le pedía que él me mostrara qué era lo que me estaba sucediendo. Y entonces una vez orando me vino a la mente lo de mi abuela, de mi abuelita. Esto le llaman los psicólogos terapia regresiva. Porque mis hermanos,
yo regresé en un momento de mi vida cuando estaba enfrente de mi abuelita. Y entonces sentí que eso era lo que me estaba afectando. Eso era lo que estaba en mi corazón. Eso era lo que estaba provocando todos los problemas que tenía. La amargura que había en mí lo provocaba eso. Y eso fue lo que se convirtió en una raíz de amargura. El mal carácter, lo enojado, las depresiones que sufría, el resentimiento contra la gente, y uno no sabe ni por qué, mis hermanos. Si yo quería hacer algo, tenía miedo. Entonces, mis hermanos, lo hice como yo aprendí. Mi abuelita ya había fallecido y entonces dije su nombre y le dije que me perdonara por el enojo que sentía contra ella, porque lo que ella me había dicho me había lastimado y que cuando yo estaba enfrente de ella yo no quería estar cerca de ella, pero como nieto tenía que estar. Entonces, mis hermanos, le dije que me perdonara. También le pedí perdón. También le pedí perdón al Señor, porque el Señor definitivamente la había puesto con un propósito para mi vida. Y le dije que yo la perdonaba a ella. Que yo la perdonaba porque entendí ahora que si el Señor lo había permitido era porque Él tenía un propósito para mi vida. Y que entendía que si ella me había educado así, era porque ella había sido educada en esa forma. Y entonces eso era lo que había sucedido, que me había contaminado a mí por su forma de ser, por la forma en que a ella le educaron, me lo contaminó a mí. Entonces le dije que la perdonaba, le pedí perdón al Señor porque como hijo de Él, yo no podía actuar en esa forma. Yo no podía tener resentimiento, no podía tener cólera contra nadie, y menos contra mi abuelita. Porque definitivamente lo que ella hizo era porque de alguna manera me quería, y ella quería lo mejor para mí. Y creo que eso a la larga me vino a ayudar porque eso hizo de que yo siempre luchara por hacer las cosas mejor. Eso creo que es lo que me provoca que yo sea bastante perfeccionista, que cuando hago algo trato de hacerlo bien, que cuando hago mi trabajo lo hago bien. Y ahora he aprendido que cada cosa que hago la hago como para el Señor. Y el trabajo que tengo tal vez no es el que yo quisiera, pero es el trabajo que tengo. Y gracias a Dios lo tengo. Entonces lo voy a hacer como para el Señor. Entonces, mis hermanos, yo llegué a entender eso. Y a partir de ese momento que me puse a cuentas con mi abuelita, que me puse a cuentas con el Señor, fue desapareciendo esa raíz de amargura, fue desapareciendo ese mal carácter, fue desapareciendo tantas cosas que me venían afectando. Y prueba de que superé la situación es de que empecé a hacer estos videos, porque sentí que era lo que el Señor me había puesto y que trato de hacerlo lo mejor posible. No solo para el Señor, sino también, mis hermanos, para edificarlos. Y que espero que le toquen de alguna manera. Entonces, mis hermanos, cuando uno tiene algo que le está afectando, tiene que orar y pedirle al Señor que le muestre. Y miren, mis hermanos, con la relación con los hermanos o con las personas, es una relación horizontal, que uno se tiene que poner a cuentas con las personas que están. Perdonarlas y que lo perdonen a uno. Y vertical, pedirle perdón al Señor por su forma de ser. Y mis hermanos, eso es lo que ha sucedido en mí. Ahora les puedo decir que disfruto la vida. Les podría decir que soy feliz y que experimento las promesas del Señor y que me gozo cuando puedo ir ante Él y le puedo orar y le puedo decir lo que siento. Y cuando siento algo contra alguien, inmediatamente voy ante Él y trato de ponerme a cuentas. Y si tengo algo contra alguien, voy y se lo digo. Para no andar cargando cosas, mis hermanos, que se pueden volver raíces de amargura y que nos va a afectar nuestra vida. Y mis hermanos, la vida es bonita.
Hay tanta cosa bella. Y por nuestras raíces de amargura hemos desperdiciado momentos que pudieron haber sido para que los disfrutáramos y no lo hicimos. Pero ya es tarde para regresar. Pero no es tarde para continuar. Así es, mis hermanos, que les comparto este testimonio porque creo que les va a servir. Y deseo que les sirva. Y voy a hacer otra segunda parte de este video para tocar otros casos que tienen que tener la misma solución porque es la palabra de Dios. Y se los estaré presentando más adelante. Y mis hermanos, dicen en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y es lo que les estaba compartiendo, que uno, por esa situación que vivió, por eso que uno no encontraba y no entendía que era una raíz de amargura, uno pudo haber transmitido lo mismo que a mí me transmitió mi abuelita, porque no lo había entendido. Entonces, pude haber contaminado a un mi nieto, a un mi bisnieto, a un mi hijo, a mi esposa, a un compañero de trabajo. ¿Y a cuántas personas no contaminamos, mis hermanos? A nuestros hermanos en la carne. Pero mis hermanos, Dios ha tenido misericordia y ha sanado mi corazón. Y yo creo que lo mismo tiene para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y tenemos que aprender, mis hermanos, que cuando hemos sacado esas raíces de amargura hay momentos que nos pueden volver. Y tenemos que reprender. Y tenemos que decirle al Señor que por favor quite esos pensamientos de nosotros, esos sentimientos, porque no nos van a edificar en nada. Y que hemos perdonado a las personas que nos han ofendido. Mis hermanos, gracias por ver los videos. Suscríbanse, busquen al Señor, oren sin cesar. Y mis hermanos, Dios es bueno. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima, mis hermanos.